bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a terminar con el tema de las vistas normalizadas y vamos a ver cómo incluir las medidas en esas vistas. Esto es lo que denominamos acotación. Cómo poner las cotas, que son las medidas. Vamos a ver primero los elementos fundamentales de la acotación. Bueno, los números, ¿vale? La cota es todo, ¿vale? Todo esto que indicamos para medir lo que mide esa anchura de este rectángulo, todo esto es la cota. El número es el número de la cota, es decir, lo que mide de anchura ese rectángulo. Ese número siempre lo indicamos en milímetros. Además, situamos esta línea, ¿vale? Esa es la línea de cota. Esa línea entera mide lo mismo que la línea que estamos acotando, ¿vale? Que estamos indicando lo que mide. Le ponemos unas líneas, esta y esta son líneas auxiliares, ¿vale? Salen desde la línea que queremos acotar hasta nuestra línea de cota, se prolongan un poco y no llegan a tocar a la línea de cota, o sea, la línea que quiero acotar también por un poco. Y luego ponemos unos límites que nos dicen desde dónde hasta dónde estoy acotando. Estos límites pueden ser de varios tipos, los más habituales son esos, unas flechas estrechas y alargadas y rellenadas de negro, ¿vale? También se pueden poner puntos, se pueden poner unos guiones a 45 grados, que son muy habituales en los planos de arquitectura, se pueden poner círculos o circunferencias sin rellenar. Lo más habitual son las flechas y los guiones a 45 grados. Bueno, una vez que sabemos cuáles son los elementos de la acotación, para saber de qué estamos hablando, vamos a intentar acotar una figura y ver todas las normas de acotación. ¿Vale? Tenemos esta figura, veis, es una figura de revolución donde se ha realizado un corte a un cuarto y vamos a intentar acotarla entera. Os voy a poner la acotación, vamos a ir viendo la acotación ya hecha y vamos a ir viendo las normas que se han ido aplicando y las vamos repasando. Bueno, ahí tenéis la pieza, esta sería la pieza con todas sus cotas, pero qué normas hemos cumplido, por qué las hemos puesto, vamos a ir viéndolo poco a poco. La primera norma básica de la acotación, no hay que repetir cotas. No repetir cotas significa que hay un número de cotas con el que yo puedo acotar esta pieza de una forma completa. Y no hay ni una menos ni una más. Son ese número de cotas. ¿Vale? En este caso son 15 cotas. Podéis poner las 15 cotas que yo he puesto o podéis poner otras diferentes siempre que cumplir las normas, pero al final serán 15. ¿Vale? Si en vez de poner esta medida de aquí, ponéis esa de ahí y esta no la ponéis, seguirá viendo 15 y seguirá estando bien. ¿Vale? Siempre hay que poner el número de cotas este, pero no tiene que coincidir las cotas que pongáis ni el orden en el que la pongáis. ¿Vale? Yo las he puesto a este lado, pero podrían aparecer algunas aquí, algunas de las que están abajo podrían estar arriba o al revés. Se puede variar la forma de acotar, pero no el número de cotas que tienen que aparecer. Hay que indicar siempre que sea posible las cotas totales. ¿Veis? Esta cota de 70 y esta cota de 92 me indican la altura total y la anchura total de la pieza. Siempre es importante contar con las medidas totales porque a la hora de yo ponerme a dibujar esto, me interesa saber cuánto va a ocupar mi dibujo y eso me lo indican las cotas totales. Así que siempre que podamos, y casi siempre es posible, vamos a indicar esas cotas totales. Luego, la primera línea de cota la pondremos a 8 milímetros y el resto lo pondremos a 5. Es decir, la primera línea de cota, ¿veis? La separación esta es de 8 milímetros y luego si necesito más, hay un intervalo de 5 en 5. ¿Vale? La primera línea de cota a 8 milímetros, la siguiente a 5. ¿Vale? Y todas las que necesite de más
5 milímetros más allá. Conviene al iniciar el dibujo que os hagáis desde esta hacia arriba una paralela a 8, luego una paralela a 5, una paralela a 5, aquí hacia la izquierda igual, 8, una paralela a 5, una paralela a 5, hacia abajo lo mismo, incluso aquí hacia la derecha. De esa manera tengo la referencia y voy colocando las cotas a esas líneas que me he marcado finas de referencia para ir indicando dónde están las líneas de cota. Luego, los ejes y las aristas no pueden ser líneas de cota. Es decir, esta cota que yo he puesto aquí no la puedo hacer coincidir con esa arista ni la puedo hacer coincidir con el eje. Ya hemos dicho, la tengo que separar, ¿vale? Esos 8 milímetros. Pero no pueden coincidir con ninguna arista. Incluso si esta línea me coincidiese ahí justo a continuación, tendría que intentar evitar esos efectos para no tener falsas sensaciones de que esta arista puede seguir hasta el final. Pues si os fijáis, las líneas de cota, yo además las he indicado en azul, pero bueno, cuando acotemos a lápiz, el grosor es difícil de diferenciarlo. Entonces, normalmente la línea de cota tiene que ser de un grosor más pequeño, ¿vale? Menor que las aristas. Con un lápiz eso es complicado, tengo que repasar más las aristas, afilar más el lápiz para hacer las líneas de cota. Bueno, como es complicado, intentaremos que no coincida una línea arista con una línea de cota, sino que haya una separación clara entre los dos para que no haya confusiones. Las líneas de cota no se las puede cortar por ninguna otra lista, ni por una línea de referencia, ni por una arista, por nada. De esa manera, lo que tengo que hacer es acotar primero lo más pequeño y terminar con lo más grande. ¿Veis? Primero he puesto el diámetro este de 48, luego 76, luego 92. Si este de 76 lo hubiera puesto el último, esta línea, ¿vale? Hubiera puesto más allá, esta línea cortaría ahí a esa de 92 y por lo tanto, ¿vale? Estaría incumpliendo esa norma. O si esta de 10 la quiero poner más allá, ¿veis? Esta línea cortaría ahí a esa línea de cota de 70 y también estaría incumpliendo esa norma. ¿Vale? Esta norma es lo mismo, es para evitar errores, para evitar que yo piense que esta de 70 va de ahí a ahí y no hasta allí. Las líneas de referencia las tenemos que prolongar unos 2 milímetros. Si os fijáis, ¿veis? No terminamos la línea de referencia justo en la flecha, sino que la prolongamos por encima unos 2 milímetros. ¿Vale? Siempre estas medidas que os indico aquí son aproximadas. No pasa nada porque prolongue 1,5 milímetros o 3. ¿Vale? Que lo prolongue un poco para que no quede ese efecto raro de que la flecha justo termina donde termina la línea de referencia. ¿Vale? Prolongarlo un poco. No se pueden acotar en líneas ocultas. ¿Veis? Esto es una figura que está representada con un corte a un cuarto. Si no la hubiera representado con un corte a un cuarto, todas estas líneas que aparecen aquí, todas estas, aparecerían en el alzado completo como líneas discontinuas. Pues bien, en esas líneas discontinuas, en esas líneas ocultas, no podría acotar. He tenido que realizar un corte a un cuarto para poder poner todas estas cotas, ¿vale? Para poder indicar estas cotas de aquí, he tenido que realizar el corte en cuarto. Si no, no lo hubiera podido hacer, ¿vale? Entonces, siempre que no podamos acotar, si tenemos una figura representada con 3 vistas y hay una medida que en una de las vistas está con líneas ocultas y en la otra no, tendría que acortar en la vista en la que no esté con líneas ocultas. Y si no aparece esa medida en ninguna de las vistas con líneas normales y aparece siempre con líneas ocultas, no tendré más remedio que realizar un corte en esa pieza para poder acotarla, ¿vale? Como me ha pasado en esta, que he tenido que realizar un corte a un cuarto para poder poner al menos 4 o 5, incluso esta de 18 tampoco la podría haber puesto, o 5 de esas medidas. Más, el tamaño de las flechas tiene que ser de 3 milímetros con una abertura de 15 grados. No hay que medir las flechas ni hay que medir el ángulo. Hay que hacer flechas alargadas y estrechas, ¿vale? No gordas y anchas, no pequeñas y anchas, no, alargadas y estrechas. Un poco de práctica y os irán saliendo flechas similares a esas.
Con el ordenador, evidentemente, las hacemos del tamaño 3 milímetros y ángulo 15 grados, pero cuando las hacemos a manos, alargadas, ¿vale? Y estrechas. La altura de los números es de 3 milímetros. Fijaros que el espacio que nos queda entre las líneas de cota es de 5, ¿vale? Si yo pongo un número de 3 milímetros, más o menos va a encajar bien entre esos 5 milímetros. Si lo pongo de 1 milímetro, no lo voy a ver. Y si lo pongo de 5, no me va a caber. Entonces, la referencia es que más o menos sea de 3. No pasa nada si lo pongo de 2,5, de 3,5, pero tiene que ser esa más o menos la medida para que vea que encaja bien entre las líneas. Y, importante, no poner nunca números decimales, ¿vale? Siempre ponemos números enteros. Que cuando mido, no sé si esta cota, ¿vale?, es 69 con algo o es 70, pues decido o 69 o 70, ¿vale? No es un gran error, voy a cometer un error de medio milímetro, no pasa nada, pero números enteros, ¿vale? El número entero más próximo que tenga, ese es el que pongo. Y no se indican unidades. Entiendo que siempre estoy acotando en milímetros. Por lo tanto, no tengo que poner aquí a continuación las unidades que estoy utilizando. Siempre estoy utilizando milímetros. Las cotas se tienen que leer desde abajo hacia arriba o de derecha a izquierda, ¿vale? No ponemos los números al revés, siempre de abajo arriba o de derecha a izquierda, en todas las vistas. Y por último, casi por último, vamos a hablar de los arcos. Los arcos menores de 180 grados se acortan con su radio. ¿Veis? Aquí tenemos un arco de 90 grados y lo hemos acotado con el radio. Los radios, ¿veis?, son las únicas cotas que solo tienen un límite, ¿vale? El otro límite irá más o menos hacia el centro si es que sabemos dónde está, ¿vale? Acotamos ahí, alineado con la línea que hemos puesto. Normalmente se ponen a 45 grados si se puede, ¿vale? Y solo tienen una flecha. Si no estuviera viendo, ¿vale?, que esto es un radio, pondría aquí delante una R para indicar que es un radio, pero como lo estoy viendo, no hace falta. Y los arcos que tienen al menos 180 grados, ¿vale?, aquí mayores e iguales de 100 o iguales de 180 grados, los acoto con el diámetro, ¿vale? Aquí fijaros, he puesto esta medida ahí del diámetro de este arco. Y como os he dicho, si no veo que eso es un arco de, en este caso, de 180 grados, o si no veo que esto es un arco, tendría que poner dos símbolos, R o este símbolo del conjunto vacío, ¿vale?, que indica diámetro. Por eso los he tenido que poner aquí. Aquí yo no veo que esto sea una circunferencia. Si dibujase la planta, sabría que es una circunferencia. O, como me han dicho, que es una figura de revolución, yo ya sé que es una circunferencia, pero no la estoy viendo en esta vista. Entonces, para acotar esto, tengo que indicar que eso tiene un diámetro de 32. Es decir, que es una circunferencia, que no es un rectángulo ni un cuadrado, ¿vale? Es una manera de indicarlo, y con estos símbolos estoy diciendo, sin decirlo, que es una figura de revolución. Por lo tanto, se entendería y no haría falta la planta para representar esta figura, porque ya se entiende que todos son circunferencias con esas medidas. Bueno, veis, estas son las normas básicas de acotación. Esta sería una acotación sencilla de una figura ya con un cierto nivel. Y bueno, el problema que tiene la acotación, pues que no os va a quedar igual la acotación prácticamente a ninguno. La acotación siempre es subjetiva. Yo puedo entender que una cota se deduce de otras y por lo tanto no la pongo. Puedo entender que la figura es perfectamente simétrica y entonces no la pongo, que dos cotas son iguales y entonces no es necesaria ponerla. Hay muchos pequeños criterios que nos pueden llevar a obtener acotaciones diferentes, o que uno entienda que hay 14 cotas en vez de 15 o 16 en vez de 15. Es muy subjetiva, a pesar de que hay unas normas claras, es muy subjetiva la acotación. Pero bueno, más o menos siguiendo todas estas normas os quedará más o menos igual a todos y conseguiremos hacerla bien.
Venga, un saludo y hasta el siguiente vídeo.